Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de las asignaciones a título universal. Cuando hablamos de una asignación o de las asignaciones a título universal, nos referimos a aquellas en las que se deja al asignatario la totalidad del patrimonio del difunto o una cuota de ésta. Estas asignaciones reciben el nombre de herencias y los asignatarios reciben el nombre de herederos. Hablemos entonces de los herederos. Los herederos representan a la persona del difunto, adquieren todos los derechos transmisibles y caen sobre ellos algunas obligaciones, por ejemplo, la obligación de pagar deudas hereditarias o cargas testamentarias que no estén impuestas a una persona determinada. Sabemos nosotros que el patrimonio no es solo un conjunto de activos. El patrimonio no hace alusión a riqueza. Es un conjunto de activos y pasivos que en su momento logró obtener el causante, el difunto. Entonces esto pasa completamente a manos del heredero o los herederos. Respecto de las características de estas asignaciones, pueden ser avintestato o testamentaria. Testamentaria, cuando yo dispongo, cuando acudo ante un notario y le digo que quiero que todo mi patrimonio pase a mis hermanas y que las instituyo como herederas. O avintestada, cuando es un juez quien decide por medio de la ley. Ya nosotros tenemos conocimiento de cómo proceden estas asignaciones avintestato, es decir, por medio de la ley, quiénes son los que están llamados a suceder, cuál es el procedimiento que debe seguirse. Muy bien. Otra de las características más relevantes es que los herederos adquieren la asignación y la posesión por el solo hecho del fallecimiento del causante, es decir, adquieren la asignación desde el momento en que el causante fallece, a menos que hubiese una condición suspensiva. Entonces adquirirían la asignación hasta que se haya cumplido la condición. Otra característica relevante también es que los herederos pueden adquirir por sí mismos o por medio de otras personas. Es decir, pueden hacerlo de forma personal o de forma indirecta, por medio del derecho de representación. Los herederos suceden en todo el patrimonio transmisible o en una sola cuota de él. Esta característica lo que nos dice es que los herederos, valga la redundancia, no heredan bienes determinados. Heredan todo, suceden en todos los derechos transmisibles. Heredan tanto activo como pasivo y, como les había dicho, les afectan, por ejemplo, deudas hereditarias, cargas testamentarias, a menos que hayan algunas excepciones por ahí, como que el testador haya dispuesto que cierta carga la cubra una persona en específico. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los herederos. Los herederos se clasifican en herederos universales, herederos de cuota y herederos de remanente. Los herederos universales, pareciera que estamos hablando de las personas a las que les dejamos todo, a las únicas personas que se les deja todo, pero lo cierto es que la característica principal de estos es que no hay una cuota en específico para ellos. Es decir, pueden haber varios herederos universales en un testamento y en una sucesión intestada. La clave es que se les deje el todo a todos. Por ejemplo, fallece María y deja su patrimonio a sus dos hijos, José y Juan. Entonces José y Juan son los herederos universales del patrimonio de María. Habrá que descontar de esto cargas hereditarias, cargas testamentarias, deudas hereditarias y posteriormente dividir lo que le corresponde a cada uno de ellos. Los herederos de cuota, en cambio, son aquellos a los que se les hereda una cuota. Por ejemplo, siguiendo el mismo caso de María, en el testamento, en vez de disponer que todo su patrimonio le
corresponde a sus 2 hijos, María puede decir: de mi patrimonio le dejo 1/4 a José. Entonces José es un heredero de cuota. Pueden incurrir en un testamento herederos universales y de cuota al mismo tiempo. En nuestra legislación podemos encontrar información tanto de los herederos universales como de los herederos de cuota en el artículo 1078 y 1079 del Código Civil. El heredero de remanente, en cambio, podemos definirlo como aquel que es llamado por el testador o por la ley a lo que queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias. Es decir, su característica esencial es que se llevan lo que resta de la herencia. Hablemos entonces de la responsabilidad de los herederos, la responsabilidad de pagar las deudas y las cargas testamentarias. Por regla general, todos los herederos están obligados a pagar las deudas y las cargas hereditarias. Es decir, es un cargo común para todos. Tanto esas deudas comunes como las deudas hereditarias las pagan los herederos a prórrata de sus cuotas. Es decir, a prórrata se refiere en proporción. Es decir, que todos pagan una cantidad proporcional desde lo que les corresponde como herederos. Pero esta es la regla general. Pueden haber excepciones también. Como yo lo decía anteriormente, pueda que el testador haya dispuesto que una persona en específico se haga cargo de ciertas deudas. Esa sería una de las excepciones. Otra de las excepciones sería que todos los herederos convengan entre sí una forma diferente de pagar las deudas, que no sea una cantidad proporcional de sus cuotas. Ellos pueden ponerse de acuerdo de una forma distinta a lo que la regla general prevé. Para finalizar y a modo de conclusión, voy a compartirles unas diferencias entre los herederos y los legatarios, y también haré hincapié en algunas de las características que ya mencioné. La primera diferencia es en razón del objeto de la asignación. El heredero recibe una universalidad que está compuesta por todos los bienes, derechos y obligaciones que el causante le ha dejado, o como bien yo decía, una cuota de estas. Mientras que el legatario recibe algo en específico, un objeto, una cosa determinada o ciertas cosas indeterminadas de cierto género o especie. La segunda diferencia es en razón del difunto, del causante. El heredero se vuelve un representante del causante. Incluso sus patrimonios pueden llegar a confundirse, a menos que el heredero solicite el beneficio de inventario. En cambio, el legatario no representa al causante, al difunto, y su patrimonio tampoco se confunde. La tercera diferencia: el heredero, al volverse representante del causante, responde de las deudas hereditarias y también de las cargas testamentarias. Las deudas hereditarias son las que tenía el causante en vida y las cargas testamentarias son las deudas que resultan del testamento. En cambio, el legatario no responde por deudas hereditarias ni cargas testamentarias, a menos que el causante se las haya impuesto expresamente en el testamento. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1083 del Código Civil. Cuarta diferencia: al momento del fallecimiento del causante, el heredero adquiere la titularidad del patrimonio tal como lo establece el artículo 669 del Código Civil en relación con el artículo 1161. Cuando el legado es de especie o cuerpo cierto, el legatario también lo adquiere en el mismo momento. No así cuando se trata de un legado de género, porque éste se adquiere cuando el heredero hace la tradición. La quinta diferencia es que juntamente con el patrimonio hereditario, el heredero adquiere la posesión de la herencia desde el momento en que la acepta. Esto lo encontramos en el artículo 761. En cambio, el legatario no adquiere el dominio de la cosa hasta el momento en que se le hace la tradición. La sexta diferencia es que los herederos pueden ser instituidos por medio del testamento o por medio de la ley.
mientras que los legatarios únicamente pueden ser instituidos por medio del testamento. En el siguiente video, mi compañera Melissa les habla sobre los legados y los legatarios. Espero que les haya gustado mi aporte y les deseo una feliz semana a todos.